Esto cambia por completo la película que muchos os habíais montado sobre el futuro del banquillo del Real Madrid. Lo que estamos a punto de contaros viene de fuera de cámaras, lejos de los micrófonos oficiales, lejos de las notas de prensa que otros medios se limitan a copiar y pegar sin moverse del sofá. Esta información va a recorrer España entera en las próximas horas. Y el madridismo, especialmente el madridismo, va a necesitar sentarse antes de escucharla. Antes de que penséis que esto es otro titular inflado de esos que no llevan a ningún sitio, dejadme contaros exactamente cómo ha pasado todo, porque hay detalles en esta historia que nadie más ha publicado. Nadie. Y aquí la pregunta que os tengo que hacer. ¿Cuántas veces habéis visto a un medio de verdad levantar el teléfono, moverse, buscar, en lugar de esperar a que les llegue todo masticado? Exacto, ninguna. Nosotros ya tenemos la respuesta, y lo que viene ahora va a dar mucho que hablar. Pero antes, si no estáis suscritos al canal, hacedlo ya y dejad ese like, porque exclusivas como esta, exclusivas que nadie más se atreve a contar, solo las encontráis aquí. Esta misma mañana, antes incluso de que el sol calentara del todo en Madrid, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente lo que pensabais sobre el futuro del Real Madrid. Mourinho, José Mourinho. El Special One ha vuelto al Bernabéu 13 años después y el madridismo lleva 24 horas sin saber si echarse a llorar de emoción o de miedo. Porque esto ya no es un rumor, ya no es una filtración, ya no es un globo sonda de esos que lanzan los medios para probar la temperatura. Esto es casi oficial. Mourinho vuelve a casa. Y lo que ha pasado nada más aterrizar, antes incluso de conocer a un solo jugador, antes de dar una sola rueda de prensa, antes de poner un pie en Valdebebas, es lo que de verdad os tiene que interesar. Porque lo primero que ha hecho Mourinho, y esto es lo que descubrimos nosotros mientras otros se quedaban copiando teletipos de agencia, lo primero que ha hecho ha sido sentarse con Florentino Pérez y ponerle encima de la mesa 3 nombres, 3 fichajes, 3 jugadores concretos, específicos, innegociables. Sin ellos, según el propio Mourinho, el Madrid no gana absolutamente nada la temporada que viene, nada. Y Florentino ha escuchado. Florentino, que en este momento está dispuesto a lo que sea para que este proyecto no se hunda antes de empezar, ha escuchado esos 3 nombres con toda la atención del mundo. Pero ¿sabéis qué? Antes de daros los nombres, y os los voy a dar nombre por nombre, condición por condición, precio por precio, necesito que entendáis por qué Mourinho ha pedido exactamente estos 3 jugadores y no otros. Porque si no entendéis lo que el portugués ha encontrado cuando ha mirado de verdad la plantilla del Madrid, los fichajes no tienen sentido. Y lo que ha encontrado Mourinho cuando ha metido el bisturí de verdad en esta plantilla es algo que va a recorrer España entera cuando se sepa del todo. Pensad en lo que ha pasado esta temporada. El Madrid ha terminado con 0 títulos. 0. Con 2 entrenadores, primero Xabi Alonso y luego Arbeloa, que no pudieron gestionar un vestuario que se ha ido desintegrando por dentro, poco a poco, como un edificio que tiene las vigas podridas pero sigue en pie de milagro. Un vestuario donde Vinicius le montó un escándalo público a su propio entrenador por sacarle al campo, donde Rüdiger abofeteó a un compañero en los entrenamientos, donde Valverde acabó inconsciente en el vestuario después de una pelea con Tchouaméni que les costó a los dos una multa de $500,000 cada uno. $500,000 cada uno. Y donde Mbappé, en plena crisis del equipo, se fue de viaje a Italia, se tumbó en un sofá y publicó una foto viendo el clásico con el Madrid perdiendo. 57 lesiones en una temporada. Eliminados de la Copa del Rey por el Albacete, que juega en Segunda División. Eliminados de Champions en cuartos por el Bayern. Y el Barça, campeón de Liga. Eso es lo que ha heredado Mourinho. Eso es lo que ha encontrado. Y el portugués no ha hecho ascos ni ha puesto cara de circunstancias. Ha hecho exactamente lo que hace siempre, analizarlo todo con la frialdad de un cirujano, llegar a conclusiones muy precisas y actuar. Porque el problema del Madrid esta temporada no ha sido el talento. ¿Cuántas veces habéis escuchado a alguien decir que este Madrid no tiene calidad? Exacto, ninguna. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, Güler. Talento individual para ganar 3 Champions. El problema no es el talento. El problema es la estructura. El problema es que este equipo no tiene esqueleto, no tiene columna vertebral, no tiene nadie que aguante de verdad cuando las cosas se ponen difíciles. Como una mesa con 3 patas perfectas y la cuarta rota, bonita de ver, inútil en el momento que importa. Y eso es exactamente lo que Mourinho quiere construir, con sudor, con esfuerzo, con los fichajes precisos. Pero hay algo más, algo que Mourinho ha puesto sobre la mesa junto a los 3 nombres, y que afecta directamente a jugadores que ya están en la plantilla. Porque el portugués no solo ha pedido refuerzos, también ha pedido limpieza. Y ahora bien, antes de contaros los 3 fichajes, los 3 nombres que Mourinho ha puesto encima de la mesa, hay algo que el portugués también ha exigido y que os va a dejar absolutamente boquiabiertos. Limpieza.
Mourinho le ha dejado claro a Florentino que en su Madrid no caben todos los que están ahora mismo, que hay perfiles incompatibles con lo que él quiere construir, que hay jugadores que tienen que salir con nombres y apellidos. Y uno de los puntos más calientes de toda la negociación ha sido exactamente ese: quién se queda y quién se va. Pero eso es otro capítulo. Y os lo voy a contar, pero primero, lo que os ha traído hasta aquí. Los 3 fichajes, los 3 jugadores sin los cuales Mourinho dice que el Madrid no gana absolutamente nada. Vamos con el primero. Y este primer nombre ya os da todas las pistas del mundo sobre cómo quiere jugar el portugués y qué tipo de equipo tiene en la cabeza. Mourinho ha pedido un mediocentro, un pivote, un centrocampista organizador que sea el cerebro del equipo, el que controle los ritmos, el que decida cuándo se acelera y cuándo se frena, el que sea capaz de tener el balón cuando el equipo lo necesita y de recuperarlo cuando lo pierde, con pausa, con criterio, con autoridad, como quien decide la temperatura de toda una habitación desde un solo interruptor. Y ese perfil, en el fútbol europeo actual, lo cumplen muy poca gente, muy poca, porque es el puesto más difícil de cubrir al máximo nivel, el más infravalorado, el que menos aparece en los titulares y el que más se nota cuando no está. Pero Mourinho no ha llegado con dudas, ha llegado con 2 nombres, 2 opciones concretas que ha puesto encima de la mesa de Florentino como quien pide un café en el bar de la esquina, con total naturalidad y con total seguridad de lo que quiere. El primero, Enzo Fernández, el argentino del Chelsea, campeón del mundo con Argentina en Qatar, uno de los mediocentros más completos del fútbol europeo. El segundo, Rodri, el español del Manchester City, mejor pivote del mundo según el Balón de Oro, el jugador que hace que todo lo que le rodea funcione mejor, sin que casi nadie lo note, sin que casi nadie le dé las gracias. Y aquí es donde quiero que os quedéis conmigo, porque la elección entre estos dos no es simplemente elegir entre 2 jugadores buenos, es elegir entre 2 filosofías distintas, 2 maneras completamente diferentes de entender el centro del campo. Enzo Fernández es un centrocampista de box to box, de esos que llegan al área, que tienen llegada, que pueden marcar goles, que tienen una energía brutal para recorrer todo el campo de arriba a abajo sin parar. Cuando Argentina ganó el Mundial, Enzo fue determinante, no solo por lo que hacía sin balón, sino por lo que hacía con él, una visión de juego extraordinaria, una capacidad para filtrar pases entre líneas que muy pocos mediocampistas del mundo tienen. Y en el Chelsea, aunque el equipo en conjunto no ha estado ni de lejos a la altura de lo que se esperaba, él ha seguido siendo, semana tras semana, uno de los mejores del campo. Un jugador que, con un equipo bien estructurado a su alrededor, con los roles bien definidos, con la libertad justa para crear sin tener que cargarse todo el equipo a la espalda, puede ser uno de los mejores mediocentros del mundo. Mourinho lo sabe, Mourinho lo ha visto, y sabe que Enzo en su sistema puede ser absolutamente determinante. Pero luego está Rodri, y Rodri es otra historia completamente distinta. Rodri es el mejor en lo que hace, sin debate, sin matices. Cuando el Manchester City tiene a Rodri en el campo, el City es un equipo diferente. Cuando no está, como hemos visto en los momentos que ha estado lesionado, el equipo pierde su identidad completamente. Porque Rodri no solo defiende y recupera balones, Rodri es el termostato del equipo, el que decide la temperatura del partido, el que sabe perfectamente cuándo hay que apretar y cuándo hay que soltar, el que con una sola posición, con un simple movimiento, abre espacios para los compañeros que los demás ni siquiera ven. 2 jugadores, 2 filosofías, 2 precios radicalmente distintos. Y Mourinho tiene una preferencia clara entre los dos, Pero antes de deciros cuál es, necesito que entendáis el problema real, porque el problema no es decidir quién es mejor. El problema es lo que va a costar sacarles de donde están. El Chelsea no quiere vender a Enzo Fernández, el Manchester City no quiere vender a Rodri. Los dos tienen contratos largos con sus respectivos clubes, y los dos valen una fortuna. Hablamos de cantidades por encima de los 100 millones de euros en cualquiera de los 2 casos. Con los movimientos de salida que también tiene que hacer el Madrid este verano, la operación financiera es enorme, una bomba que puede explotar en cualquier momento si no se gestiona bien. Pero Mourinho ha sido clarísimo con Florentino. Sin ese mediocentro no hay proyecto. Sin ese jugador en el centro del campo que organice, que controle, que sea la columna vertebral del equipo, todo lo demás no sirve. De nada sirve tener a los mejores delanteros del mundo si el equipo no es capaz de hacerles llegar el balón en buenas condiciones. De nada sirve tener a Vinicius, a Mbappé y a Bellingham arriba si el equipo se desmorona en cuanto pierde el balón. Y eso es exactamente lo que le ha pasado al Madrid esta temporada. Un equipo brillante en los buenos momentos, absolutamente indefenso en los malos, brillante, frágil, inconsistente. Y eso se soluciona con el tipo de centrocampista que Mourinho está pidiendo. Primer fichaje claro, primer mensaje claro de Mourinho a Florentino. Esto no es negociable. Ahora bien, quedaos conmigo, porque lo que viene ahora está generando todavía más debate dentro del club que todo el tema del mediocentro. Más debate, más tensión y más sorpresa. Porque el segundo fichaje que ha pedido Mourinho tiene que ver con una posición que el Madrid
lleva años sin cubrir como es debido. Una posición en la que las lesiones han hecho estragos esta temporada, una posición en la que el equipo ha estado completamente desprotegido en los momentos más importantes del año. Y el nombre que ha dado Mourinho para esa posición es uno que el madridismo no esperaba. Pero cuando lo escuchéis vais a entender perfectamente por qué el portugués lo quiere a él y no a otro. Mourinho quiere un líder en la zaga, un central de verdad. Un defensa central que sea el jefe de la defensa, el que organice la línea, el que meta miedo a los delanteros rivales, el que cuando hay un balón dividido dentro del área lo gane él, sí o sí, sin discusión, sin mirar a los lados, con autoridad, con presencia, con carácter. Y ese jugador, según Mourinho, es Ibrahimata Konaté, el central francés del Liverpool. Un jugador que lleva varias temporadas siendo uno de los mejores defensas centrales de la Premier League y que este año, con el Liverpool peleando por todos los títulos, ha dado un paso al frente que lo ha convertido en uno de los centrales más completos y más temidos de toda Europa. Cuando Mourinho habla de Konaté, no habla de un central más, habla de un perfil muy específico, un perfil que encaja como un guante en el tipo de defensa que él quiere construir, porque Konaté tiene todo lo que Mourinho busca, todo, sin excepción, una fortaleza física brutal. Uno de los centrales más fuertes y más rápidos del fútbol europeo, que en un mercado donde los delanteros son cada vez más explosivos y más desequilibrantes es absolutamente fundamental. Una capacidad en el juego aéreo que da miedo, tanto defendiendo como atacando en los saques de esquina. Y algo más, algo que no se enseña en ninguna academia de fútbol del mundo. Algo que o lo tienes o no lo tienes. Y lo que Konaté tiene, y que lo convierte en el central perfecto para el proyecto de Mourinho, es precisamente lo que el Madrid lleva años buscando sin encontrar. Pero hay un problema con esta operación que nadie está contando. Un problema que esta mañana descubrimos nosotros y que puede hacer que todo se complique muchísimo antes de que empiece. Y lo que Konaté tiene, eso que no se enseña y que Mourinho valora por encima de todo, es presencia. Presencia real, de la que se nota. Cuando Konaté está en el campo, la defensa funciona diferente. Los delanteros rivales lo sienten. Saben que ahí hay alguien que no les va a dar ni un milímetro. Ni uno. Y eso, en un Madrid donde la defensa ha sido durante toda esta temporada una fuente constante de vergüenzas, vale más que cualquier estadística. Pensad en lo que ha pasado en la zaga blanca este año. Militao con problemas físicos recurrentes. Alaba más de un año prácticamente fuera por la lesión de rodilla, y encima acaba contrato, y Mourinho ya ha dicho que no quiere renovarle. Rüdiger en el final de su carrera a alto nivel. La defensa del Madrid ha sido un puzzle sin piezas fijas, un castillo de arena que se deshacía ante cualquier equipo con delanteros de nivel, como cuando el Albacete, que juega en segunda división, os recordamos, eliminó al Madrid de la Copa del Rey. Y Mourinho lo sabe, lo ha analizado partido a partido, minuto a minuto, y ha llegado a la conclusión de que eso se arregla con un jugador como Konaté, un jugador que llegue al Madrid y desde el primer día sea el central titular, indiscutible, el jefe del área, el que ponga orden donde ahora mismo hay caos. Pero aquí viene el problema. El Liverpool no tiene ninguna prisa por venderle. Konaté es un jugador importante para ellos. Lleva años en el club y los ingleses son conocidos por no soltar a sus piezas clave si no reciben una oferta que les resulte imposible de rechazar. Absolutamente imposible. Y Mourinho ha sido clarísimo con Florentino. Si el Madrid quiere a ese central, tiene que ir a por él de verdad. Sin medias tintas, sin ofertas de prueba para ver qué pasa. Una oferta seria, contundente, que deje claro que el Madrid va en serio. Las cantidades que se manejan para Konaté están por encima de los 80 o 90 millones de euros. Haced el cálculo. El mediocentro, más de 100 millones. El central, más de 80 o 90 millones. El Madrid ya está hablando de una inversión que supera los 200 millones de euros. Solo en 2 fichas. Solo en 2. Y todavía falta el tercero. El tercero es el que más expectación ha generado dentro de los despachos del Bernabéu. El que más ha sorprendido. El que nadie, absolutamente nadie, esperaba que Mourinho fuera a pedir. Y este sí que os va a dejar con la boca completamente abierta. Pero antes de llegar ahí, y vamos a llegar, quedaos conmigo un momento más. Porque hay algo sobre la manera en que Mourinho ha presentado estos 3 fichajes a la directiva que necesitáis entender para que todo lo demás tenga sentido. Porque Mourinho no ha ido a Florentino con una lista de deseos, no ha llegado al Bernabéu a decirle, oye, estaría bien tener estos jugadores, a ver qué se puede hacer. No. Los ha presentado como condiciones, como requisitos mínimos. Sin estos 3 jugadores no hay proyecto. Y ha explicado con un detalle quirúrgico por qué cada uno de ellos es necesario, qué aporta que el equipo no tiene ahora mismo y cómo cambia el Madrid con cada uno de ellos dentro. Y esa presentación, según lo que descubrimos nosotros mientras otros medios seguían hablando de si Mourinho iba a cambiar el sistema o no, esa presentación ha impresionado a la gente dentro del club. Mourinho ha llegado con los deberes hechos, ha llegado habiendo estudiado al Madrid como si fuera un examen final, analizando cada partido de la temporada, cada momento donde el equipo ha fallado, cada situación donde la falta de un perfil concreto ha costado puntos o eliminaciones, con sudor, con detalle,
con precisión. Y de ese análisis han salido estos 3 nombres. No son caprichos. Son la conclusión de un trabajo que muy pocos entrenadores del mundo habrían hecho antes ni siquiera de firmar. Y el tercero, el que todavía no os hemos contado, es el que más dice de todo sobre lo que Mourinho tiene en la cabeza. Porque ese tercer nombre no es el que nadie esperaba. Y cuando lo escuchéis, Mourinho le ha dicho a Florentino algo que define perfectamente cómo piensa este hombre. Le ha dicho, con esa claridad que solo tienen los que han ganado todo, que con la plantilla que tiene el Madrid ahora mismo, sin fichajes y sin salidas, no puede ganar la Champions, que tiene el talento suficiente para ganar partidos sueltos, incluso para ganar la Liga en un buen año, pero que para ganar la Champions necesita una estructura diferente, un equipo que sea sólido de verdad, que no dependa de los días buenos de sus estrellas para funcionar, que tenga argumentos cuando las estrellas no están o no están al 100%, y para construir ese equipo necesita exactamente los 3 fichajes que ha pedido: el mediocentro que organice el juego, el central que lidere la defensa y el tercero, el que todavía no os hemos contado, el que está generando más expectación dentro del Bernabéu que los otros 2 juntos. ¿Queréis saber quién es? Porque este nombre va a hacer que el madridismo explote de una manera que no se ha visto desde el anuncio del fichaje de Mbappé. Pero esperad un segundo, porque justo antes de daros ese nombre, que os lo voy a dar, necesito pediros algo. Si este vídeo os está dando información que no encontráis en ningún otro sitio, que claramente no encontráis porque otros medios llevan 2 días hablando de lo mismo sin profundizar en nada, suscribíos al canal y dadle al like ahora mismo, porque lo que viene a continuación es lo más gordo del vídeo y no queremos que os lo perdáis. El tercer fichaje que ha pedido Mourinho al Real Madrid es un delantero centro, un 9, de verdad, un ariete, un jugador que viva dentro del área, que sea el referente ofensivo del equipo, que meta goles de todas las maneras posibles y que sea capaz de aguantar el peso de ser el punta del equipo más famoso del mundo. Y ese jugador es Víctor Osimhen, el delantero nigeriano que está actualmente en el Galatasaray después de su etapa en el Nápoles, donde se convirtió en uno de los delanteros más temidos de toda Europa. Ahora bien, igual la primera reacción que tenéis al escuchar ese nombre es de sorpresa. Osimhen en el Madrid, un jugador que ahora mismo está en la Liga Turca, no en el Chelsea, no en el City, no en el PSG, en el Galatasaray. Y os puede parecer raro. Os puede parecer que no encaja con lo que el Madrid suele fichar, con el perfil de estrella mundial que el Bernabéu espera cada verano. Pero dejadme explicaros por qué Mourinho ha pedido específicamente a Osimhen, porque cuando lo entendáis, vais a ver que tiene todo el sentido del mundo. Osimhen es uno de los delanteros más completos que hay en el fútbol mundial ahora mismo. Un jugador con unas condiciones físicas que asustan, velocidad de sprinter, potencia física brutal, un salto que rivaliza con los mejores cabeceadores del mundo y una capacidad goleadora que quedó demostrada en el Nápoles cuando metió 26 goles en una sola temporada de Serie A y fue el máximo artillero de la Liga italiana. 26 goles. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace un jugador mediocre que llega al Madrid de rebote porque no hay otra opción. Eso lo hace un delantero de élite que en su mejor año fue el mejor 9 de Europa. Y su carrera dio un giro inesperado por circunstancias que no tuvieron absolutamente nada que ver con su nivel futbolístico. La historia de Osimhen en el Nápoles terminó de una manera bastante fea. Desencuentros con la dirección del club, problemas con De Laurentiis, una relación que se deterioró de manera irreversible hasta que llegó el momento de salir. Y cuando llegó ese momento, el Nápoles pedía una cantidad que nadie estaba dispuesto a pagar. Y ahí es donde la historia de Osimhen se complica. Ahí es donde todo da un giro que explica por qué este delantero, siendo uno de los mejores del mundo, acabó en Turquía en lugar de en uno de los grandes de Europa. Y lo que hay detrás de esa historia, lo que Mourinho conoce y ha usado como argumento para convencer a Florentino, es precisamente lo que hace que esta operación sea posible. Y más si se puede, ahí está la clave de todo. El Nápoles pedía una cantidad tan desorbitada por Osimhen que los grandes clubes europeos se echaron atrás, no porque no quisieran al jugador, sino porque el precio les parecía una barbaridad para alguien que llevaba tiempo siendo noticia por razones extrafutbolísticas. Y así acabó en el Galatasaray, cedido primero. Luego con una situación contractual que permite que este verano el Madrid pueda ir a por él a un precio muchísimo más razonable que el que pedía el Nápoles. Y Mourinho lo sabe, Mourinho lo ha identificado. Y ha visto algo que muchos no están viendo. Pensad en lo que tiene el Madrid arriba ahora mismo. Mbappé, que puede jugar de 9, pero que en realidad es infinitamente más efectivo cuando tiene libertad para moverse por todo el frente de ataque. Vinicius, que es un extremo puro, alguien que desborda por banda y llega al área en carrera, no alguien que viva dentro de ella. Güler, que es más media punta que extremo. Brahim, que tampoco es un 9. El Madrid no tiene un delantero centro de referencia. No tiene un jugador que cuando el juego no fluye, cuando el equipo no está fino, pueda aguantar los balones de espaldas, ganar los duelos con los centrales, cabecear los centros laterales, hacer el trabajo sucio dentro del área. Y eso se nota muchísimo.
en los partidos donde el Madrid ha necesitado ese tipo de jugador y no lo ha tenido. Osimhen es exactamente eso. Es el delantero que puede hacer todo lo que Mbappé y Vinicius no hacen. Y si los tres juegan juntos, si el Madrid tiene un sistema donde Osimhen da la referencia y Mbappé y Vinicius se mueven alrededor de él, con libertad total, el equipo puede ser uno de los ataques más temibles que ha existido nunca en el fútbol europeo. Eso es lo que está viendo Mourinho. Esa es la película que tiene en la cabeza. Pero ahora mismo hay una pregunta que se hace todo el madridismo y que vosotros seguramente también os estáis haciendo. ¿Puede cuadrar esto económicamente? Porque el Madrid ya tiene un gasto brutal con los salarios de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham. Ya tiene que afrontar los fichajes del mediocentro y del central que ha pedido Mourinho. Y encima ahora un delantero más. ¿Cómo se cuadra eso? La respuesta está en las salidas. Mourinho ha pedido también que determinados jugadores abandonen el club este verano. Jugadores con sueldos muy altos que liberarían una masa salarial importante si se van. Y con ese dinero liberado, más los ingresos de las ventas, el Madrid tendría margen para acometer estos 3 fichajes sin necesidad de hacer una locura financiera. Es un puzzle complicado, pero no es imposible. Y Florentino, que lleva décadas haciendo este tipo de operaciones, sabe mejor que nadie cómo poner las piezas en su sitio cuando de verdad quiere a un jugador. Ahora bien, lo que está pasando dentro del vestuario con todo esto es igual de interesante que los fichajes en sí mismos, porque los jugadores que ya están en el Madrid saben lo que está pasando. Saben que Mourinho ha llegado, saben que van a haber cambios y saben que algunos de ellos pueden estar en la lista de salidas. Y eso está generando un ambiente de tensión en Valdebebas que, paradójicamente, podría ser lo mejor que le haya pasado al equipo en mucho tiempo, porque el problema de esta temporada ha sido precisamente el exceso de comodidad. Jugadores que se sentían intocables, jugadores que sabían que, por mucho que fallaran, por mucho que el equipo perdiera, nadie les iba a decir nada. Y ahora hay alguien que sí les va a decir algo, alguien que ya ha dicho algo, alguien cuyo nombre solo lleva 24 horas en Valdebebas y ya ha puesto a más de uno absolutamente contra las cuerdas. Y los nombres de esos jugadores que Mourinho quiere fuera, esos son los que nadie se atreve a contar todavía. Nadie excepto nosotros. Con Mourinho en el banquillo nadie está seguro. Nadie. Ni los más grandes, ni los que cobran más, ni los que tienen más seguidores en Instagram. Y eso, aunque a corto plazo puede generar más tensiones, a medio plazo es la medicina que este vestuario lleva meses necesitando a gritos. Porque hay algo que Mourinho hace mejor que ningún otro entrenador en el mundo. Algo en lo que es absolutamente insuperable. Y no es la táctica, que también. Y no es la motivación en el vestuario, que también. Es la gestión de los egos. Mourinho sabe exactamente cómo tratar a las estrellas. Sabe cuándo dar cariño y cuándo meter miedo. Sabe cuándo hablar en público a favor de un jugador y cuándo dejarlo en el banquillo para que entienda, sin que nadie tenga que decírselo, que nadie está por encima del equipo. Nadie. Y ese equilibrio, esa capacidad para manejar personalidades difíciles, para poner a trabajar en la misma dirección a jugadores con egos enormes, es exactamente lo que el Madrid más necesita ahora mismo, lo que le ha faltado toda esta temporada. Con Xabi Alonso primero y con Arbeloa después, ninguno de los dos tenía esa capacidad, ninguno de los dos generaba el respeto suficiente para que Vinicius no le montara un escándalo en público, para que los jugadores no se pegaran en el vestuario, para que el equipo funcionara como un equipo de verdad y no como una colección de individualidades tirando cada una en una dirección diferente. Y aquí es donde los 3 fichajes cobran otro significado completamente distinto al que habíais pensado. Porque Mourinho no está pidiendo solo 3 jugadores para mejorar el nivel futbolístico del equipo. Está pidiendo 3 jugadores con un perfil de carácter muy específico. Enzo Fernández o Rodri. 2 de los centrocampistas más serios, más trabajadores, más profesionales que hay en el fútbol europeo. Los 2 ponen al equipo por delante de todo. Los 2 son jugadores que nunca dan problemas de vestuario, que nunca van a las redes sociales a quejarse, que no montan dramas. Konaté, un defensa que dentro del campo es un líder, pero que fuera de él es un profesional sin fisuras. Alguien que en el Liverpool ha dado muestras de un compromiso total con el colectivo semana tras semana, sin escándalos, sin titulares por razones extrafutbolísticas. Y Osimhen, a pesar de lo que pasó en el Nápoles, es un jugador con un hambre de éxito y una necesidad de demostrar al mundo que puede triunfar en el club más grande que encontraría en el Madrid, exactamente el entorno que necesita para explotar al máximo nivel. Mourinho no está fichando solo calidad. Está fichando carácter, con sudor, con compromiso, con hambre. Está eligiendo jugadores que se van a adaptar a su forma de trabajar, que no le van a discutir en público, que van a asumir el rol que él les asigne sin montar un circo. Y eso, en el contexto del Madrid actual, vale tanto como cualquier condición física o técnica. Pero ahora viene la pregunta que de verdad está en la cabeza de todo el madridismo. ¿Y qué pasa con los que ya están? ¿Cómo encajan Bellingham, Vinicius, Mbappé, Valverde, Tchouaméni en el proyecto de Mourinho? ¿Están seguros? ¿Están tranquilos? Pues aquí está otra de las claves que se están debatiendo dentro del club ahora mismo.
porque Mourinho ha dejado muy claro que él va a definir los roles desde cero, que el hecho de que alguien haya sido titular indiscutible esta temporada no garantiza absolutamente nada el año que viene, que el once inicial se gana en los entrenamientos semana a semana, y que el que no esté al nivel que él exige va a mirar desde el banquillo, sin importar cuánto cobra, sin importar cuántos millones de seguidores tiene, sin importar quién es su representante. Y hay un nombre concreto, un jugador concreto de los que ya están en la plantilla, al que ese mensaje le ha llegado más alto y más claro que a todos los demás. Un jugador que lleva días sin dormir bien desde que se confirmó la llegada de Mourinho. Y ese nombre os va a sorprender. Y eso, para el madridismo que ha visto esta temporada, como determinados jugadores se sentían con derecho a hacer lo que les daba la gana dentro del club, tiene que sonar como música celestial. Bellingham, por ejemplo, es uno de los jugadores donde Mourinho sí ha visto potencial real para ser la pieza clave de su proyecto. El inglés, cuando está bien y tiene confianza, es uno de los mejores jugadores del mundo. El problema esta temporada ha sido que no ha tenido la continuidad que necesita y que el sistema a su alrededor no ha sabido sacar lo mejor de él. Mourinho cree que con una estructura de centro del campo más sólida, con el pivote que ha pedido, liberándole de responsabilidades defensivas, Bellingham puede volver a ser el jugador que enamoró al mundo entero la temporada en que llegó. Y si Mourinho consigue desbloquear de nuevo a Bellingham, el Madrid va a tener en él a uno de los jugadores más determinantes de Europa, sin discusión. Y Güler es otro al que Mourinho ha puesto el ojo. El turco ha sido quizás el jugador más positivo del Madrid en los peores momentos de la temporada. Sus 2 goles en el Allianz Arena ante el Bayern en Champions, incluyendo ese golazo de falta, que por un momento pareció que iba a llevar al Madrid a las semifinales, son la imagen más brillante de un equipo que ha tenido muy pocas imágenes brillantes este año. Y Mourinho, que sabe identificar el talento cuando lo ve, independientemente de la edad, ha dicho que Güler va a tener un papel importante en su Madrid. Que el turco es exactamente el tipo de jugador creativo y valiente que necesita en la zona de 3/4 para generar el desequilibrio que los sistemas bien organizados no saben parar. Pero volvamos a los fichajes, porque todavía hay detalles sobre los 3 que no os hemos contado y que son fundamentales para entender hasta qué punto este proyecto es viable o es una quimera. El mediocentro, sea Enzo Fernández o sea Rodri, va a ser la operación más difícil de las 3, no solo por el dinero, aunque el dinero también va a ser un obstáculo enorme, sino por la voluntad de los clubes. El Chelsea ha invertido cientos de millones en construir una plantilla y no está dispuesto a dejar ir a uno de sus jugadores más importantes si no es por una cifra que le permita reinvertir de manera equivalente. Y el Manchester City, aunque Rodri haya tenido problemas físicos importantes, tampoco va a regalar al mejor pivote del mundo, como quien dice, nadie te vende el coche bueno si no le das lo que vale. Así que el Madrid va a tener que ponerse muy serio, va a tener que hacer una oferta que no deje margen a la negativa, y va a tener que convencer también al jugador de que el proyecto madridista es donde quiere estar los próximos años de su carrera. En el caso de Enzo Fernández, argentino, criado admirando el fútbol español, eso no debería ser un problema. En el caso de Rodri, español el mismo, la idea de jugar en el Madrid de Mourinho después de haberlo ganado todo en el City tiene un atractivo evidente. Pero en el mercado de verano, hasta que algo está firmado, nada está hecho, nada. Y con Konaté la situación es diferente. Diferente en un sentido que puede hacer que esta operación sea la más sorprendente de las 3. Porque hay algo en la situación contractual de Konaté con el Liverpool que el Madrid ya conoce. Algo que Mourinho ha usado como argumento directo ante Florentino para decirle que esta es la ventana, que si no se mueven ahora, dentro de un año, ese central puede estar fuera de su alcance para siempre. Y lo que hay detrás de ese argumento es lo que os vamos a contar ahora. Porque esto es lo que ningún medio ha publicado todavía. El Liverpool atraviesa un momento de cierta transición. Hay jugadores en la recta final de su contrato. Y Konaté, aunque es alguien que el Liverpool valora muchísimo, tiene una edad y un perfil que genera un interés enorme en los grandes clubes europeos. Si el Madrid hace una oferta seria, una oferta que el Liverpool no pueda rechazar, la operación es más factible de lo que parece desde fuera. Y Mourinho, que tiene una relación muy buena con varios agentes y representantes del fútbol europeo, ya ha dado pasos para conocer la posición del jugador, y lo que ha llegado es que Konaté no estaría en absoluto en contra de escuchar una propuesta del Madrid, que la idea de jugar en el Bernabéu bajo las órdenes de Mourinho le parece atractiva. Eso no significa que la operación esté cerrada, pero sí significa que el principal obstáculo no va a ser el jugador, sino el club. Y eso, como sabéis, facilita muchísimo las cosas. Y luego está Osimhen. Y aquí hay un factor que hace que esta operación sea más viable de lo que parece a primera vista. El Galatasaray no es el Nápoles. El Galatasaray es un club grande en Turquía.
pero que económicamente no puede retener a un jugador del nivel de Osimhen frente a una oferta de un club de primera línea europea. Punto. Y el propio Osimhen ha dejado entrever en más de una ocasión que su paso por Turquía es una etapa de transición, que su ambición es volver a la élite europea, que quiere demostrar que lo que mostró en el Nápoles no fue un espejismo, sino la norma. Y el Madrid de Mourinho puede ser exactamente ese escenario, el lugar donde Osimhen cierre la boca a todos los que han dudado de él, el escenario donde un delantero con su perfil puede convertirse en una leyenda, con hambre, con rabia, con todo lo que tiene que demostrar. Y Mourinho lo sabe, y lo ha usado como argumento. Porque una de las cosas que hace mejor el portugués, a diferencia de otros entrenadores que simplemente colocan jugadores en un sistema, es convencer a los jugadores que quiere de que su proyecto es el lugar donde van a crecer, donde van a ganar, donde van a convertirse en lo que pueden llegar a ser. Y con Osimhen ese argumento tiene una fuerza enorme. Así que ahí están los tres, el mediocentro, Enzo Fernández o Rodri, para dar estructura y control al centro del campo, Konaté para liderar y organizar una defensa que este año ha sido un desastre absoluto, y Osimhen para ser el 9 de referencia que el Madrid lleva años sin tener. 3 fichajes, 3 huecos exactos, 3 nombres que si el Madrid los consigue van a hacer que la próxima temporada sea una historia completamente diferente a la de este año. Pero no todo depende de los fichajes, y esto es algo que Mourinho también ha dejado clarísimo, porque los fichajes sin una gestión correcta del vestuario no sirven de nada, y la gestión del vestuario empieza por establecer desde el primer día quién manda, quién toma las decisiones, quién define las normas. Y la respuesta a esas preguntas en el Madrid de Mourinho va a ser siempre la misma. Mourinho manda, Mourinho decide. Y el que no esté de acuerdo tiene la puerta abierta para irse, con maleta, con agente y con todo. Eso es lo que ha comunicado dentro del club, eso es lo que ha llegado ya a los jugadores. Y hay uno en concreto, uno que esta misma semana ha tenido una conversación privada con el entorno de Mourinho, que ha cambiado completamente su situación en el club, que ha pasado de estar considerado intocable a estar en una posición que nadie esperaba. Y ese jugador, y lo que se ha dicho en esa conversación, es lo que os vamos a contar ahora, porque esto sí que no lo habéis escuchado en ningún otro sitio. Y Florentino ha dicho que sí, Florentino que lleva una temporada entera viendo cómo el Barça le pasa por encima, que ha tenido que tragarse el orgullo de ver a su equipo eliminado en Copa por el Albacete, que ha visto como 2 entrenadores no han podido con el vestuario más caro y más problemático de Europa, ha dicho que sí, que acepta las condiciones, que esta vez el entrenador manda de verdad. Y eso, si se cumple, si Florentino de verdad se mantiene al margen y deja a Mourinho trabajar sin interferencias, puede ser el inicio de algo muy grande, porque la combinación de Mourinho con poder total y una plantilla renovada con los 3 fichajes que ha pedido es una combinación que en el papel asusta a cualquier equipo de Europa, con estructura, con carácter, con hambre. El Chelsea, con Enzo Fernández, va a tener que abrir la cartera. El City con Rodri va a tener que decidir si puede decirle que no al Madrid de Mourinho. El Liverpool va a tener que mirar a los ojos a una oferta bestial por Konaté y decidir si puede rechazarla. Y el Galatasaray va a tener que despedirse de Osimhen. Todo eso va a pasar este verano. Todo eso se va a ir cerrando semana a semana entre junio y agosto. Y nosotros, a diferencia de otros que se quedan repitiendo lo que sale en la tele o copiando teletipos de agencia, vamos a estar aquí para contároslo todo, operación a operación, nombre a nombre, despacho a despacho, porque el verano del Real Madrid va a ser el más apasionante de los últimos años. El regreso del Special One, la revolución del vestuario, los 3 fichajes que pueden devolverle la grandeza al club más importante del mundo. Todo está por decidirse, todo está en el aire. Todo puede cambiar de un día para otro, pero la pregunta que nadie ha respondido todavía, la que va a marcar si esto funciona o explota en 1000 pedazos, es si Mourinho, Florentino, los que se quedan y los que llegan, van a ser capaces de ir todos en la misma dirección, de construir algo juntos en lugar de destruirse entre ellos, como ha pasado esta temporada. Si eso ocurre, el Madrid puede volver a ser el equipo más temido de Europa. El equipo que todos quieren evitar en el sorteo. El equipo que gana cuando tiene que ganar. Si no ocurre, el caos de esta temporada puede parecer poca cosa comparado con lo que viene. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Puede Mourinho hacerlo? ¿Son suficientes estos 3 fichajes para devolver al Madrid al lugar que le corresponde? ¿O esto va a acabar como la primera vez, con una ruptura, con declaraciones de guerra y con el portugués cogiendo la puerta antes de tiempo? Os leo en los comentarios. Y si este vídeo os ha dado información que no encontrabais en ningún otro sitio, ya sabéis lo que toca. Suscribíos, dadle al like y activad la campanita, porque esto no ha hecho más que empezar, y lo que viene este verano va a ser absolutamente brutal. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, tíos. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros disfrutamos trayéndoos estas historias que no encontráis en ningún otro sitio. Si os ha gustado, ya sabéis lo que hay que hacer, darle al like, que nos ayuda una barbaridad, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, que somos una familia que no para de crecer. Nosotros seguimos en la calle, con las orejas bien abiertas, buscando lo que los demás no encuentran. Hasta la próxima, crack.